El finasteride es uno de los tratamientos más efectivos para frenar la alopecia o caída del cabello. Pero, ¿y si te dijéramos que hay personas que no deberían tomarlo nunca? Así como lo oyes, aunque es un medicamento con respaldo científico y muy utilizado, hay situaciones en las que puede ser peligroso. Hoy te contamos 3 situaciones específicas en las que tomar finasteride no solo no es recomendable, sino que podría tener consecuencias graves para ti o para otras personas. Y no lo decimos para asustarte, lo decimos para que estés informado, porque tomar decisiones con conocimiento siempre es mejor que dejarse llevar por modas. Así es, si estás pensando en empezar con finasteride o ya lo estás tomando, este vídeo te interesa mucho. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Antes de hablar de las 3 situaciones en las que no deberías utilizarlo, aclaremos algo. ¿Qué es exactamente el finasteride, David? Pues el finasteride, Laura, es un medicamento que se desarrolló inicialmente para tratar problemas de próstata. De hecho, se utiliza en dosis más altas para la hiperplasia benigna de próstata, que es el agrandamiento no canceroso de la próstata, que es común en hombres mayores de 50 años. Y luego se descubrió algo muy curioso: los hombres que lo estaban tomando tenían más pelos. Y así fue como, casi por casualidad, se empezó a investigar su uso para tratar la alopecia androgenética. Y desde entonces se utiliza en dosis más bajas, generalmente a 1 miligramo, para frenar la caída del cabello en los hombres. ¿Y cómo lo hace? Pues bloqueando una enzima que se llama la enzima 5-alfa reductasa. Esta enzima es la encargada de convertir la testosterona en dihidrotestosterona, que es otra hormona implicada en la miniaturización del folículo piloso, es decir, hace que el pelo se vuelva más finito y acabe desapareciendo. Así que, al reducir los niveles de DHT, el finasteride ayuda a conservar el pelo existente e incluso a recuperar algo de densidad. Eso sí, no es un tratamiento milagroso. Funciona mientras lo estás tomando y requiere constancia. Si lo dejas, el proceso de miniaturización continuará. Una curiosidad: ¿sabías que el finasteride es el único tratamiento oral aprobado por la FDA americana para la alopecia androgenética en los hombres? Y no solo eso, también se han hecho estudios con miles de pacientes durante años, lo que nos da una base científica sólida para saber cómo actúa y qué efectos secundarios puede tener. Es un fármaco que utilizamos mucho en el tratamiento de la alopecia androgenética, pero hay 3 situaciones en las que no deberías tomar finasteride bajo ninguna circunstancia. Además, al final hemos añadido un bloque extra con otras situaciones que también habría que tener en cuenta. El primer caso en el que no tendrías que utilizar finasteride es si estás pasando o has pasado por un momento psicológico delicado. Puede parecer exagerado, pero no lo es en absoluto. Hay estudios que han asociado el finasteride con un aumento leve pero real del riesgo de síntomas depresivos, ansiedad e incluso ideas autolesivas. En un metaanálisis se observó que el riesgo de depresión se duplicaba y que la ideación de no seguir viviendo podía ser más frecuente en quienes lo usaban. Y aunque no sea habitual, el riesgo existe, especialmente en personas con antecedentes de depresión o de trastornos del estado de ánimo. De hecho, recientemente la Agencia Europea del Medicamento confirmó que finasteride de 1 miligramo puede provocar pensamientos de acabar con la propia vida, porque YouTube no nos permite decir la palabra que empieza por su y termina con ida, aunque la frecuencia exacta de estas ideas no se conoce. Es por esto que han añadido advertencias más visibles en el envase y una tarjeta informativa para el paciente. No es para asustarse, pero sí para estar bien informado. En la consulta lo vemos claro. Si alguien ya se encuentra en una situación emocional vulnerable, lo más prudente es no iniciar este tratamiento sin una supervisión médica muy estrecha. Y aquí hay un punto importante. A veces la caída del pelo genera un impacto emocional fuerte. Hay personas que pierden la autoestima, empeoran sus relaciones sociales o se sienten inseguros. Y sí, en algunos casos contribuye a la aparición o al empeoramiento de sus síntomas depresivos. Por eso es tan importante valorar cada caso de forma individual y con una visión más integral. Si el paciente tiene antecedentes de ansiedad o de depresión, no se trata solo de decir no tomes finasteride, sino de buscar alternativas adecuadas y seguras. Existen otras opciones como los tratamientos tópicos tipo el minoxidil, las lociones combinadas, el microneedling, las terapias regenerativas o la suplementación. Incluso se puede contemplar el uso de finasteride tópico, que tiene una absorción sistémica mucho menor. Pero todas estas decisiones deben tomarse con un profesional que tenga en cuenta tanto la situación capilar como el estado emocional del paciente. Porque el objetivo no solo es tratar el pelo, es cuidar a la persona en su conjunto con cabeza y con responsabilidad. Por cierto, antes de pasar al segundo punto,
¿Te gustaría que te mandásemos totalmente gratis un correo electrónico todas las semanas con las últimas novedades en tratamientos capilares para estar siempre al día? Lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestra newsletter en www.martinezsimon.com/suscríbete. Solamente nos dejas tu nombre y un correo electrónico y no necesitamos ningún otro dato personal. Nombre y correo electrónico, y estarás siempre al día de las últimas noticias capilares. Habría que estar loco para no apuntarse, David. Así es, Laura. Y vamos al segundo caso en el que no deberías tomar nunca finasteride. Y esta situación es si estás pensando en tener hijos en los próximos meses. Esto es porque el medicamento actúa principalmente a nivel hormonal y aunque su presencia en semen es muy baja, hay un riesgo teórico que no podemos ignorar. Si un hombre está tomando finasteride y deja a una mujer embarazada, podría haber malformaciones en el feto. Al ser un fármaco antiandrógeno, podría haber una feminización de un eventual feto masculino. Esto se ha observado en estudios con animales y aunque los datos en humanos no son concluyentes, el principio de la precaución siempre se debe aplicar. Del mismo modo, una mujer embarazada no debería entrar en contacto con el semen de un hombre que esté tomando finasteride. Así es, Laura. Como decimos, hay que extremar las precauciones aunque el riesgo sea bajito. El momento más crítico es el primer trimestre del embarazo, cuando se están formando los órganos sexuales del bebé. En esta etapa, una alteración hormonal externa, aunque sea mínima, podría tener efectos importantes. Por eso, las fichas técnicas de finasteride indican muy claramente que las mujeres embarazadas no deben manipular los comprimidos rotos o aplastados para evitar el contacto dérmico y, por supuesto, muchísimo menos ingerirlo ellas mismas. Y aquí queremos recalcar algo. En estos casos, nosotros en nuestra clínica de Castellón no dejamos al paciente sin tratamiento. Ajustamos el enfoque para proteger el cabello durante este periodo con alternativas seguras. Por ejemplo, podemos reforzar otros tratamientos tópicos como asociar técnicas como la mesoterapia, el microneedling, valorar suplementos específicos o terapias regenerativas. En resumen, si estás buscando embarazo con tu pareja, lo más prudente es suspender el tratamiento temporalmente o retrasar su inicio. No merece la pena asumir este riesgo, aunque sea mínimo. Y si ya estás tomándolo y estás en esa situación, coméntaselo a tu médico, porque habrá que hacer una pausa y retomarlo más adelante, cuando ya no haya riesgo para el desarrollo del bebé. Y el tercer caso en el que deberías tener especial precaución con el uso de finasteride es si eres donante de sangre habitual. ¿Y por qué decimos eso? Pues porque si donas sangre mientras estás tomando finasteride, esa sangre que te extraen podría acabar transfundiéndose a una mujer embarazada. Y eso, como acabamos de comentar en el punto anterior, puede ser un problema muy serio. El principio activo puede permanecer en el plasma durante un tiempo y si llega a una mujer embarazada podría interferir en el desarrollo del feto masculino, sobre todo en las primeras semanas de gestación. Por eso, los bancos de sangre recomiendan que los hombres que toman finasteride no donen sangre hasta que hayan transcurrido por lo menos 30 días desde la última dosis. Y es una forma de proteger a los posibles receptores, específicamente si son mujeres en edad fértil o mujeres embarazadas, ya que en una transfusión no se puede elegir a quién va destinada la sangre. Así que si eres donante habitual, algo que por cierto es súper admirable, y estás pensando en empezar con finasteride, lo mejor es que lo comentes antes con tu médico y con el centro de donación. En algunos casos se puede planificar el tratamiento para que no interfiera con tus donaciones, por ejemplo, haciendo pausas temporales o eligiendo otro tipo de terapia durante este periodo. Y si donar sangre es parte de tu vida, enhorabuena, porque es un gesto generoso y solidario, pero has de tener en cuenta este pequeño detalle para hacerlo con seguridad. Porque ayudar a los otros está muy bien, pero hacerlo sin riesgos está mucho mejor. Y antes de terminar, queremos contarte algunas situaciones más en las que finasteride no estaría recomendado o directamente está contraindicado. La primera y muy importante es en mujeres, especialmente si están embarazadas o pueden llegar a estarlo. El finasteride no está aprobado para uso femenino en general, pero hay que matizar algo. Sí, hay situaciones como la alopecia androgenética femenina, sobre todo en mujeres posmenopáusicas o en mujeres que toman anticonceptivos, en las que utilizamos finasteride, pero siempre bajo seguimiento médico. Hay que extremar la precaución en mujeres en edad fértil. El riesgo para el feto masculino sigue siendo la principal preocupación y por eso su uso está limitado y siempre debe hacerse bajo prescripción y control médico. Otra situación en la que no se recomienda el uso de finasteride es si tienes alergia conocida al fármaco o a alguno de sus excipientes. Aunque es poco común, pueden aparecer reacciones como erupciones o hinchazón.
También hay que ser cautos si en el pasado ya tuviste efectos secundarios con este tratamiento. Si tuviste síntomas persistentes como disfunción eréctil o alteraciones del estado de ánimo, lo mejor es no retomarlo sin una evaluación médica individualizada. Y por último, si tienes una enfermedad hepática significativa o estás tomando muchos medicamentos que interfieren con su metabolismo, tu médico debe valorar si es seguro en tu caso concreto. Entonces, ¿es malo el finasteride? Pues no, para nada. Es un tratamiento seguro, útil y con muchísima evidencia científica, pero no es para todo el mundo ni es para todas las situaciones. Si estás pensando en empezar, consúltalo siempre con un profesional. Déjanos un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.